ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a José Luis Sújar Romero. José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. José Luis Sújar Romero, escritor, músico, ahora también hablaremos de ello, doctor en medicina, especializado en psiquiatría. José Luis, pedías en tu muro de Facebook a 2015 salud para seguir ayudando a tus pacientes, eres médico de familia, pero también para continuar disfrutando y haciendo disfrutar a los demás de tu música y compartiendo tu universo con los tuyos. Y si nos centramos en lo literario, decías específicamente acabar y presentar hacia el mes de mayo La Escuadra del Tajo. Vemos que arrancas el año con muy buenos propósitos y entras pisando fuerte. Bueno, intento seguir en esta línea, es difícil seguir trabajando y cuando puedo pues intento haciendo este hobby que me está llenando de momento mucho y espero que siga funcionando y que pasármelo bien y si puede ser posible también que alguien se lo pase bien conmigo, leyendo mis escritos más o menos. José Luis, hace unos meses, el año pasado, hacia la mitad del año, veía la luz El médico del rey muerto. Lo hacía en la ciudad de Córdoba, en nuestra queridísima Posada del Potro. Estamos ante tu segunda incursión en la narrativa, esta vez en torno a la figura del primer Borbón que reinó en España en el 1700. Recordemos, 45 años y 3 días en el poder, casi medio siglo, que supone pues la estancia en un trono en nuestro país más prolongada de nuestra historia. Nos has traído un ejemplar de lo que podemos considerar ya esta saga. Nos referimos al médico del rey muerto, que al igual que Las luces del alba, que veía la luz en 2012, edita El almendro. José Luis. Sí, exactamente. Tengo la gran suerte, todo empezó a través de el director, el presidente de los editores de España, Moyano, que me presentó a mi gran amigo y que me ayuda mucho, el director del Almendro, Jesús Peláez. Sí. Y gracias a estas fantasías mías y estas inquietudes se están llevando a la práctica, al ritmo que podemos. Y efectivamente esto empieza todo porque, sí, he sido siempre una persona quizá algo inquieta. De mi época anterior de la investigación en el departamento de psiquiatría, pues aunque ahora soy especialista en medicina familiar y trabajo en un centro de Córdoba, pues me ha gustado investigar y empecé con la historia, que en esto influyó mucho mi padre y incluso mi hijo, luego siempre lo digo, que termina o está terminando la licenciatura de historia. Y empecé a investigar sobre ciertos personajes y este me llamó la atención, me enganchó. Es un personaje muy peculiar, como lo veremos, es un gran enfermo, tuvo una enfermedad muy importante y que influyó mucho en la España de esa época. Estamos hablando de Felipe V, efectivamente, como tú bien has dicho, el primer rey Borbón, que el duque de Anjou, era sobrino de Luis XIV, y vino después de un momento muy trascendental en España, el testamento del personaje del libro anterior, La luz del alba, Carlos II el Hechizado, con una personalidad muy débil, se me viene a la mente una persona desgraciada, no creo que sea el término, por fin, un neurótico que no lo hicieron o no pudo el pobre ser feliz. No va a dejar, fue la decadencia de la Austria, no va a dejar, tuvo todas las enfermedades casi de un libro de medicina y no tuvo descendencia y en el testamento de última hora no va a dejar como sucesor a Felipe V. Francia en principio no quería aceptarlo, pero al final Luis XIV, el rey Sol, va a aceptar que sea su sobrino. La Junta de Castilla, de los españoles, estuvimos a favor de este rey. Se crea la primera guerra, podríamos decir que por su magnitud, para mí la primera guerra española. Había habido antes guerras españolas, como la de, ya lo he dicho muchas veces, la de los Reyes Católicos de Isabel, con la herencia posible también de su ponente, la hija de su hermanastro. De tal manera que Felipe V, al principio no quiso aceptar
ser rey de España, pero al final lo acoge y lo va a aceptar y va a estar ahí. El pueblo le llegó a llamar el animoso porque estaba en primera línea de batalla. Es un gran enfermo, los enfermos bipolares fluctúan mucho, pero en esta época de juventud él era todo lo contrario, era muy vital, va a intervenir en primera línea, como digo, de batalla, va a hacer toda la guerra de sucesión, va a estar en todas las batallas o va a estar cerca, va a ser un gran momento en España. Hubo toda una alianza, la cuádruple alianza de Inglaterra, Portugal y otros, que va a dividir España, va a intervenir en la toma de Barcelona él personalmente, va a estar la batalla de Albacete, y al final, pues un rey que su enfermedad con el tiempo se va a ir degradando y va a entrar en fases de manía, en fases de demencia, y lo que sí nos va a salvar es que va a haber siempre unas grandes mujeres detrás de él, tanto la primera reina, María Luisa Graviela de Saboya, como Isabel de Farnesio, que entre comillas podemos titular que sería la mala de la película, pero en el fondo lo que era muy inteligente, en el libro está definida, o la llamo la parmesana, porque era de Parma. Ella va a intentar pues desprestigiar a los hijos que tuvo con su primer matrimonio, lo que le interesa es que sus hijos tengan una buena herencia, no va a meter en grandes batallas, va a gobernar, porque ella dominaba a este enfermo, que entre otras cosas había sido educado por un obispo francés, el gran Felón, que le inculcó una gran moralidad, un gran temor a la muerte, le inculcó también una gran cultura, eso va a hacer que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que la fundó Felipe V, la primera gran contenido de libros va a ser de la propia biblioteca del Príncipe de Anjou, de Felipe V. Este temor, a él le gustaba mucho la sexualidad, era un hombre que le preparaban incluso como sería el equivalente del prosapto, unas preparaciones con huevo, con leche, con una especie para revitalizarlo y que el hombre funcionara. Era su punto débil, hacer el amor. Isabel de Farnesio lo comprendió así y en la cama consiguió todo lo que quería, pero el problema era que también, como tenía un gran temor a la muerte, como ya veremos, por eso se llama el médico del rey muerto, después de hacer los actos sexuales, el capellán de palacio tenía que confesarlo a pie de cama, porque él temía morir, pero no temía a morir, él temía a morir y quedarse como flotando en el espacio. Eso lo veremos ahora después, es el síndrome de Cotard, un síndrome que empieza con negación de primero que estoy malo, que no existo, va negándose varias fases, no tengo brazos y tal, pero llega un momento que hace una evolución el delirio y entra en todo lo contrario, un delirio iba a decir megalomaniano, pero es de enormidad, de grandiosidad. Él teme a no morir y está en el espacio siempre flotando, no terminar nunca. Era su gran angustia. Por eso se llama el médico del rey muerto, porque en esta trilogía o saga, que son unos médicos cordobeses, de una familia de médicos cordobeses, muy cercanos, empieza con muy cercanos al protomedicado y en concreto al pueblo judío en Córdoba, porque en esa época, miramos donde empieza toda la trilogía, esta religión, este grupo tenía muy buenos médicos, los segundos tenían la ciencia que trajeron, que se dedicaban a ello, pues va a intentar ayudarle a estar junto al médico, intentar comprenderlo, intentar ayudarle en esta angustia de lucha contra la eternidad. En esta estela de monarcas, de reyes con los que nos vamos a encontrar a lo largo de estos 3 títulos, hemos mostrado los 2 que ya estaban publicados, La Escuadra del Tajo, nos lo has traído, ¿verdad? Bueno, pues esto es una joya, ¿verdad? Este primer, incluso con una hoja dentro, con apuntes, en fin, esa fase previa antes de que llegue su publicación. Comentábamos que a lo largo pues, de esta saga iluminamos, ¿no? esos estados o esos cuadros
bajo el enfoque de la medicina, de la psiquiatría moderna. Antes has hablado de tu padre, de Emilio Zújar, ¿verdad? De esa gran herencia y también cómo ese legado, ese amor por la medicina, pero también por la historia, se traslada a tu hijo, ¿verdad? Desde ti. Y es que, bueno, pues la medicina, por otro lado la historia, pero también la literatura podrían ser, bueno, pues igual que esa tríada en relación a Felipe V, ¿no? La religión, el sexo, la muerte, son elementos en los que no falta tampoco la presencia de la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Personificada pues a través de diferentes anécdotas y también de esa figura de esa familia de médicos a la que hacías alusión. También hay que decir, ¿no?, que juega un papel fundamental, ¿no?, en esta comunidad de médicos, esa influencia, esa incidencia de la medicina hebrea, ¿no?, de la medicina sefardí. Bueno, pues sí, quizás independiente del amor que tengo como cordobés a mi ciudad, pues he procurado hablar de lo que sé algo, que sabemos todo algo de nuestra propia ciudad. Y qué duda cabe que en los 3 libros hay muchas cosas, procuro con la fantasía, traer de vez en cuando son personajes cordobeses que se trasladan a Madrid a la corte o vienen aquí o han partido aquí. Aquí hay tramas incluso que ayudan para ayudar en los momentos críticos de España. Y salen muchos lugares típicos de Córdoba, desde todos los lugares que pueda imaginar. Sale incluso mi pueblo, Villanueva del Duque, sale también la Plaza del Potro, así todo. Procuro traer muchos sitios, si se leen, hay desde el museo, la zona del Museo Arqueológico, hay la zona de las ermitas, está también el monasterio de los Jerónimos, ahí cerca de Media Sahara. En fin, procuro traer mucho con la fantasía a los lugares tan bonitos que tiene Córdoba y mezclarlos con la historia y con mi mundo en esos libros. Escribes, José Luis, El médico del rey muerto, como una novela de psicohistoria. Bueno, cuando nos acercamos, abordamos el proceso creativo dentro de la ficción histórica y siempre pues ponemos el acento en esa dificultad que entraña mantener y establecer ese equilibrio, una armonía entre lo sucedido y lo que pudo suceder o cómo pudo suceder, nos imaginamos que en el momento en el que otro de los ejes vertebradores de este proceso creativo es también ese acercamiento médico-psiquiátrico, la situación se hace todavía más compleja. En alguna entrevista, por ejemplo, en la que concedías a nuestro compañero Francisco Palacios, en ese Puente de la Luz, pues también hacías mención pues a esa necesidad por tu parte de disfrutar también en un proceso muy complicado, muy complejo, como el de la documentación y, por supuesto, en el de la creación. No sabemos si te quedas con alguno de los dos, si alguno de los dos es más satisfactorio, pero en cualquier caso, y a pesar de tu gran conocimiento sobre psiquiatría, sobre medicina psicosomática, suponemos que es un viaje, ¿no?, cada aventura, cada historia en la que te embarcas. Sí, el método que yo tengo es intentar vivir la realidad. Diríamos que construyo escenarios a base de investigaciones y luego procuro transportarme allí y vivirlo como tal para intentar que mis actores y que mis personajes anden como en esa fantasía, como por su casa. Qué duda cabe que efectivamente, a eso voy a recordarme esa entrevista, que lo pasé muy bien y dije algo que lo que estoy de acuerdo. Quizás no te lo tengo claro, se pasa muy bien cuando investigas, cuando recoges mucha documentación, va creándose ahí datos, pero luego los tienes que conexionar con una trama, un modelo, unos personajes que andan, tienes que conseguir un día anda. Y ese día que consigues que el personaje ande por una calle, que se pare a tomar, yo qué sé, desde unos rabos de toro ahí en lo que podía ser las bodegas Campos, y todo eso, pues ese día que disfrutas cuando sale ese folio al final, intentando también que toda la documentación histórica y médica esté también ahí patente. Si bien es verdad que no rigurosamente podemos tocar las fechas y los sitios, porque entonces estaríamos muy limitados en la fantasía. Pero se respeta todo lo que se puede. En referencia a Felipe V, escribes un rey que no estaba ni tan loco ni tan triste.
Antes tú mismo has hecho mención de esos sobrenombres, de esos apodos con los cuales han pasado a la historia, en este caso y en esta saga, desde Carlos II el hechizado y en realidad enfermo, nos recuerdas en alguna ocasión, bueno, pues hasta Fernando VI, conocido como el Prudente o el Justo, pasando por este Felipe V el Animoso. Quizá estos sobrenombres nos han permitido acercarnos, ¿no? Pero muy grosso modo, con unos trazos muy gruesos, a estos personajes que, aunque por una parte vieron entre tinieblas, también nos iluminaron en otras ocasiones. ¿Crees que de esta manera y con esta aportación tuya también contribuimos a, bueno, pues eliminar ciertos estereotipos? Y no digo ya del personaje histórico, sino también de este tipo de trastornos. No de trastornos. Estos motes que le vamos a titular así, muchas veces no son míos, muchas veces son recogidos en la investigación, los puso Claro. el pueblo los pone, el pueblo es un sabio, el pueblo los pone pues basado en la imagen que se le da al rey. Lo que sí hay que tener en cuenta que esto, quizás yo haya investigado en ellos porque quizás es donde haya más registros, tanto en comentarios de historiadores, en los periódicos de la época, el Correo, la Gaceta de Madrid, etcétera, de lo que más información se tiene sobre ellos, porque eran los reyes, no había documentación sobre otro tipo de personas, eran de los que tiene, y entonces donde se puede hacer una descripción y recoger datos para intentar hacer un diagnóstico de aproximación dentro de la psicopatología que puedan presentar. Son estos reyes, lo que sí hay que transmitir, lo que sí hay que gastar, es que fueron personas como otro cualquiera, lo mismo de felices y de desgraciados pues somos todos, cada uno en su justa medida, y esos motes los puso el pueblo muchas veces con muchas ciencias. Por ejemplo, otro personaje que me está intrigando, que a lo mejor el cuarto libro, cuando termine Eso te iba a preguntar, ¿dónde continúa la saga? Quizá me vaya ahora a un personaje que de verdad puede ser que haya sido el peor rey de España, que es el rey Felón, un rey psicópata, etc. Yo investigo más la parte de psiquiatría, porque tenemos muchos datos. Podría hablar aquí desde la Isabel de Portugal, la madre de Isabel de la Católica, la hemos visto en la serie, que está claro que tenía una celotipia de celos. Hay muchas anécdotas como la de un baúl ahí que encerró a una monja por celos de su marido. Por lo visto había un problema de feminismo con su marido. La misma reina Isabel los celos lo enfocó mejor, quizás como la experiencia de su madre ya con Fernando pues lo enfocó de otra manera, pero que duda cabe. Su hija, la famosa Juana la Loca, también tuvo otra enfermedad registrada muy clara. El mayor delirio que tuvo fue traer su marido, lo tuvo 6 meses por toda España, y una de las anécdotas que hay es que con el frío y todo, en una ocasión y toda la comitiva no consistió en entrar en un convento en medio del campo porque había monjas y tenía celos incluso después de muerto. Podemos seguir con el príncipe Carlos, el hijo de Felipe II. El mismo Felipe II era un obsesivo, tímido, etcétera. El príncipe Carlos es de los mayores psicópatas. Tiene varias obras de teatro que todos conocemos. Ahora mismo no caigo, pero una obra muy importante. Y sí era un gran psicópata, que incluso le hicieron una trepanación, y etcétera. Y así podíamos seguir. Entonces, yo estoy en esta época, pero qué duda cabe que voy buscando siempre los reyes, aquellos que están descritos que tienen cierta patología, porque, claro, los reyes importantes como Carlos III, pues los dejamos ahí un poquito, pero sí me atraen más los que podríamos decir como sus características de enfermedad pueden hacer que yo intente analizarlos, ver lo que hay sobre ellos y crearle una fantasía acerca para escribir algo acerca de ellos. En esta saga. Y de momento has podido incluso continuar, ¿no? Esa línea de consanguinidad. Evidentemente el factor ambiental está ahí, también pues la presión, el contexto tan concreto en que se educaba a estas personas, en que se las preparaba para ese futuro como monarcas, cada uno con sus peculiaridades, evidentemente.
pero también, bueno, pues el lector se puede preguntar acerca de ese factor también genético, ¿no? Propiamente hereditario, porque, bueno, en todas las monarquías y, bueno, no solo en España nos encontramos con este tipo de episodios, ¿no? Estos personajes que han pasado a la historia por esas enfermedades mentales o ese tipo de cuadros y, bueno, claro, y se han encontrado con una época en la que si se conocía de aquella manera el cuerpo, no digamos ya la mente, ¿no? Lo que sucede aquí arriba, ¿no? A ver, claro, la herencia es muy importante y con la política de matrimonio, quizás la Austria los que más las tuvieron, la más endogamia tuvieron, pues el porcentaje de transmisión fue muy grande, de hecho el que parecieran todo este tipo de patologías. Quizás el personaje cumbre aquí sea el de la primera novela, Carlos el Hechizado. Este tenía todas sus enfermedades estaban basadas en... Esto es una política que se seguía muy parecida, hasta hace poco la hemos tenido en Andalucía, en los pueblos de Córdoba y todo eso hemos tenido los primos de hace una generación o dos que se casaban por juntar las tierras. Esa es una herencia que tenemos, pues la consanguinidad está ahí, y igual que se transmiten las cosas buenas, se transmiten las cosas malas, y por supuesto la patología de la mente tiene una parte de transmisión genética, tiene otra parte que se basa, lo que diríamos, en los imperativos del ambiente, la transmisión que es la educación y la tutorización de ese joven por sus padres, va a aprender a coger una serie de mecanismos de conducta que los va a vivir, los va a ver, y los va a tomar como suyos, y al final se van a mezclar dentro de lo que sería, diferenciaríamos en temperamento y carácter, y al final tendríamos una personalidad que se ajustaría a unos matices. Por ejemplo, en el caso de este rey de Fernando VII, este rey tan malo, era una persona antisocial, psicópata, como parecía también lo que pasa en el príncipe Carlos. El personaje de Fernando VI, que es del tercer libro, ¿sí? Este es más una enfermedad bipolar tipo 2, es la gran melancolía, la gran tristeza por sí, es un ser, le podemos decir así, entre nosotros un poco desgraciado. Fue Isabel de Farnesio, que era, ya digo, que la novela anterior a La Reina Mala, pues como madrastra no hizo una gran labor, ni quiso hacerlo, le procuró siempre apartar de prepararlo, no se le preparó para rey. Fue una serie de circunstancias, entre ellas él tenía un gran amor por su hermano Luis, y él iba a morir de viruela, quiero recordar, y como su padre Felipe V es el que más duró en el reinado de España, Luis va a ser, Luis I de España, va a ser que menos ha reinado, 13 meses en concreto. Por eso Felipe V va a reinar 2 veces, porque él precisamente hizo una abdicación por también manejo de Isabel Farnesio, en que va a pretender al trono de Francia, que en el fondo era lo que él estaba preparado. Pero las políticas internacionales no lo asumieron, y entonces ahí está el misterio de si en todos estos personajes, en toda esta época, están también muchos los venenos por medio. Hay una gran filosofía de envenenamientos. Hay quien plantea que la muerte del príncipe Carlos, por ejemplo, el hijo de Felipe II, no está claro, la muerte de Luis I de España no está clara, una viruela y tal, pero hay unos grandes intereses, como la vida misma. Hoy nos hemos amanecido en el telediario de esta mañana con un fiscal en Argentina, que el pueblo de Argentina está diciendo que si la presidenta asesina o no, y que hay un mito de que si se ha asesinado o no. Pues lo mismo en estos ambientes, a otra escala, siempre ha sido lo mismo desde todos los tiempos. Entonces la influencia de los poderes y de la vida misma pues influye mucho, sobre todo en estos reyes enfermos. Claro, nos encontramos con determinadas prácticas que ya pues pensamos que hemos dejado muy atrás, pero la verdad es que también con la lectura de estas 2 primeras entregas, ahora hablaremos también de la tercera, bueno, pues descubrimos que, bueno, pues cosas que nos parecen tan modernas, tan relativamente recientes, como la musicoterapia o la utilización pues de la jardinería, de la contemplación de los jardines para relajar nuestra mente y para trabajar determinados problemas, ya se utilizaba, ¿no? Sí. Y ya pudieron comprobarlo así esos médicos o protomédicos, ¿no?, que trataron a estos monarcas. Pues sí, has hablado de jardinería y efectivamente los médicos, protomédicos de aquella época tenían para curar estas enfermedades lo que tenían.
tenían también la influencia de grandes culturas y de grandes médicos como Galeno, Hipócrates, etc. La jardinería ha funcionado también mucho en estos enfermos mentales. Aquí en España, en Córdoba concretamente, hay una gran tradición. Esto viene de la filosofía zen y exactamente el cultivo de las plantas, de la luz, todo esto. Y precisamente estábamos hablando antes de un barrio muy típico aquí de Córdoba, que es San Basilio, en el que me contabas que tú habías vivido mucho tiempo. Pues la filosofía árabe de esos patios se basa en todo esto que estoy haciendo. Y todo ese relajamiento, ese agua, ese verde y todo va a relajar a ese enfermo mental. Por ejemplo, el psiquiátrico de Málaga, San José, que estaba a la entrada, era una herencia de acuerdo de cierta persona, pero tenía unos grandes jardines de tipo Versalles. Hombre, era una escala menor. Pero qué duda cabe que la musicoterapia era otra de las armas que tenían allí, porque en esa época había pocas cosas para curar a estos enfermos. Estaba el opio, estaba algunas plantas como el giralplega, etcétera. Pero lo que sí había la música. Bueno, y la música aquí tengo que hablar y hablo de dos personajes, de un personaje crucial que está en esta novela y que no puedo... que me gustaría personalmente haber conocido por esa faceta que te contaba antes de músico, que es Carlo Brocchi Farinelli, el Capón. El capón, sabéis que es un ave, una gallina que se capa y que está morrida. Pero vamos, lo castraron cuando se ve bien en la película suya Farinelli, allí con la leche caliente, le dan opio al pobre y le hacen una atrofia de los tubos seminíferos, vamos, los testículos, y lo dejan tal. Pero claro, consigue unas virtudes en la laringe, como son registros de 2 octavos y medio del piano, que no lo tienen más que ellos, no lo tienen los hombres y las mujeres. Tiene 2 octavos y medio de registro. Pues este es un personaje que lo van a traer precisamente porque, aconsejado por los protos médicos, va a cantarle a Felipe V y desde el primer día que lo escucho ya no puedo evitarlo. Tanto así que Isabel Farnesio va a tener que, va a mandar gente para que lo traigan estaba haciendo grandes cosas de ópera ya, podía inicios de la ópera en Inglaterra, lo va a traer aquí a España con un gran contrato. El pueblo se metía con él porque dice que ganó mucho dinero, pero la verdad que era un gran tratamiento real. Le cantaba todas las noches, hay que imaginarlo allí a la afuera del palacio, cuando las cosas que había en esos tiempos, los eclipses, Farinelli, sobre todo en la siguiente obra va a ser muy bonito también, con la imaginación, irnos por la ribera del Tajo, ese que está en Aranjuez, ese Aranjuez tan bonito que yo recomiendo mucho que vaya la gente. Donde está allí hay un museo de las falúas, e incluso hay una de Felipe V, ese Tajo que luego está la casa del príncipe, que también es muy bonita para ver, hay un embarcadero real imitando un embarcadero de Cartagena de India, iban con las falúas, venían de noche, los cirios cerca de la ribera, la gente allí cerca, y iban varias falúas como si fuera una armada, por eso se llama el libro, se va a llamar la Armada del Tajo. Y en ella va ahí Isabel Farnesio, además de la mala película, era más inteligente que la media de los que estaban allí. Y dominaba cosas que no dominaban los hombres. Caza, estaba muy preparada para gobernar, tocaba clavicordio muy bien, era una mujer completa. Eso sí, tiraba para su hijo, que es lógico que tirara para su hijo. Y entonces iba cantando con Farinelli en el Tajo, con esas fórmulas tan lentas, y ella la acompañaba al clavicordio. Y Felipe V también tocaba, porque Felipe V también era muy amante de la cordura. Lo que pasa es que estos enfermos llega un momento que van demenciando cada vez más, van degradando mal, él tiene grandes fluctuaciones de muy elevadas épocas está muy animoso, y época está abajo del todo, que está muerto, etc. Todo esto se lo organizaba Farinelli como director general de los actos para los actos honoríficos del rey, para intentar curarlo y entretenerlo y sacarlo de su melancolía, sobre todo las fases que estaban más bajo, para animarlo. Lo nombró primer ministro y miembro de la Orden Calatrava y director general no sé exactamente la palabra, ya no me recuerdo, pero como diríamos, de este tipo de eventos, ¿vale?
Y bueno, ya que nos has hablado de ese embarcadero real, bueno, si te parece, vamos desde ese Felipe V que tuvo que lidiar con su trastorno bipolar para salir al encuentro de una España, nos dices tú mismo, huérfana tras la muerte del último Austria, con esos envuelta en esos nuevos vientos al borde de la guerra civil, hasta otro personaje fascinante que va a protagonizar y que da, pues como decimos, forma esa escuadra del Tajo que verá la luz muy pronto, pero de la cual ya nos has mostrado algún fragmento en Facebook y además nos has comentado, aquí empezó a andar la escuadra del Tajo, que después va cogiendo su propia vida, ¿no? Ya vemos que tiene personalidad auténtica, ya es una nueva criatura, como decimos, Fernando VI, también un personaje de cuya psique se ha hablado muchísimo y bueno, incluso personas muy cercanas a él, ¿no? El infante Luis hablaba de esa capacidad o de esa necesidad de morder a los demás, y son muchísimas las anécdotas que se cuentan. También se ha comentado en algunas ocasiones que su deterioro pues, se vio también agravado por las periódicas recaídas de la reina. Y bueno, fueron muchos, parece ser, según las crónicas, los momentos en los que Fernando VI pues, dio muestras, ¿no? de ese estado mental, ¿no? Sí, bueno, Fernando VI es un melancólico, un bipolar tipo 2, que él estaba traumatizado de chico porque su madrastra, la mala película por ese estilo, le influyó siempre así, ¿no? Y ese trauma infantil, desde un plano analítico, está ahí. Él intentó ser feliz, incluso lo casaron, en teoría con la más fea del reino de Portugal. Incluso el padre llegó a decir una frase en este sentido: le ocultaron el cuadro de la novia y él mismo lo ocultó durante un año. Tenía la pobre resto de la viruela, creo recordar, era gorda y tal, pero era un ser muy inteligente una vez más y muy amante de música. Trajo aquí a Scarletti, ella era un gran concertista también de Clavicheva, lo quiero recordar, y hizo muchas cosas, entre otras cosas las Salesas de Madrid. Y ellos consiguieron enamorarse. Muchas veces las combinaciones de la felicidad son encajes en que van bien. Fueron un tipo de pareja que se encontró muy bien, tenían un enemigo común, que era Isabel de Farnesio, desde luego. Tuvieron un trauma, no sabemos por qué, pero no engendraron hijos. La reina Isabel de Braganza, Bárbara de Braganza, va a enfermar, quizás por este mismo traumatismo. Ella también ya se va a construir la Salesa porque sabe que no va a ser enterrada en el Escorial, aunque los Borbones ya no eran partidarios de enterrarse en el Escorial, porque ya Felipe V ya está en la granja de sitio, por cierto, muy bonito también, que se recomienda ahí, sobre todo 2 veces al año, en que sueltan el agua de las piscinas con un mecanismo que actualmente existe en cascadas, y por presión atmosférica va cayendo el agua por todas las piscinas y sale un espectáculo de agua tremendo en aquella época, que no tiene nada que envidiar lo que se puede organizar hoy en día. Bueno, pues sin irme mucho del tema, Bárbara tenía una tuberculosis que la trataban con arsénico y con las cosas que había, aquellas cosas, con plasma de pájaro en la cabeza, tenía peluca, tenía una cangre en el cuello, en fin, lo pasó fatal. Este hombre, a partir de la muerte de su mujer, va a entrar, si era ya un melancólico, pues ya fue la puntilla, hablando vulgarmente aquí para que nos entendamos todos. Se va a encerrar, no llegó, creo, a estar en el cortejo del entierro, no llegó a estar, sino que se retiró directamente a una fortaleza que era de un hermanastro suyo, en Villaviciosa de Odón, que es donde va a pasar el último año, y donde hay parte de la novela ahí en ese recinto, que por cierto lo tiene ahora, lo lleva el Ministerio del Aire, tiene ahí un archivo general del Ministerio del Aire. Una fortaleza muy bonita que tiene también su misterio de una serie de pasadizos, porque por esa zona los pueblos tienen tantos huecos y tienen muchos vinos, en el suelo muy buen vino, por cierto. Había mucha caza, porque a él le gustaba mucho la caza, y por cierto, ya que has tocado antes el palo de músicos, investigando me encontré con que están enterrados allí en el pueblecito, no sé por qué, tendré que investigarlo más, los 2 miembros de Triana.
¿no? Tanto Jesús como... Una investigación lleva a otra, ¿no? Otra, me lo encontré de lado. Entonces lo va a pasar allí fatal, era violento, como tú dices, era violento porque llegan los melancólicos, hacen periodos de 6 meses, llega un momento que cada vez se van más demenciando y en esa demencia son como, se convierten en un estado casi de niños chicos. Él ya dormía casi en 2 taburetes, sí, malamente, y dormíamos más, y entonces le daban ataques de violencia. Hoy en día, yo lo explicaría hoy en día también, ya dejaba de comer, lo explicaría como estado hipoglucémico. Muchas veces no es solo la psiquiatría, está también la medicina en medio. La cuestión que este hombre era violento, también un mecanismo que tendría de resolver sus conflictos en ese momento, etcétera. Y maltrataba a los criados, sí es verdad que está descrito todo eso. Unas conductas y unos delirios de los que la corte también se burlaba, y el pueblo con determinadas canciones y determinados comentarios muy hirientes. Sí. De todo ello, ¿verdad? Podremos conocer un poquito más gracias a la Escuadra del Tajo, y también por toda esta charla que hemos tenido, José Luis. No solo conoceremos mejor la figura de Fernando VI, como hemos hecho con los otros 2 personajes, sino también nos vamos a acercar a la medicina, a la psiquiatría, como hombres y mujeres de hoy, de otra manera. Espero que nos vuelvas a visitar cuando se presente este libro y tengamos también ocasión un poquito de hablar de ese momento que vive la medicina en general y la psiquiatría en particular. Así que, José Luis, te damos las gracias por habernos acompañado. Te esperamos para esa entrevista y, bueno, también te esperamos en el programa Solo Música, porque queremos escuchar y disfrutar de ese trabajo que realizas con esas agrupaciones, Vinilo y Alquivir. Pues sí, la verdad que me las has comentado esta mañana y creo que en cierto modo a mí me ha hecho ilusión, lo voy a comentar con mis compañeros. Es verdad que tengo como hobby también, tenemos un par de agrupaciones, y si ellos están de acuerdo, pues vendremos aquí un ratito y pasarlo bien. Bueno, pues muchísimas algo que gracias. Nos gusta también. Gracias, José Luis, y bueno, también te esperamos, por supuesto, para seguir hablando de tu trabajo y de tu aportación novelística, narrativa, concretamente de la Escuadra del Tajo, que muy pronto será presentada. Pues nada, muchas gracias a ti, y decir que quizás es donde me lo paso mejor cuando escribo, y a ver si tengo la fuerza para terminar y seguir todo lo que haga falta. Muy bien, pues seguro que sí, que así será, y de corazón que así deseamos que continúe esa saga. Gracias, José Luis.